Buenas noches, y aunque usted no lo crea, hoy debatiremos sobre la reforma energética con 3 diputados de los 3 principales partidos, el PRI, el PAN y el PRD. Saludo en primer lugar al diputado Salvador Arredondo del Partido Acción Nacional. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Recibimos también al diputado del Sol Azteca, David Mendoza. Bienvenido, David. Muy buenas noches, doctor. Y finalmente agradecemos la presencia del diputado priista Mariano González Arús. Gracias por estar aquí, Mariano. Gracias, Paco. Bueno, pues estamos logrando en este programa algo que no se ha podido hacer todavía en la Cámara de Diputados. Esto es que las fuerzas políticas debatan no solo la forma, sino el fondo. Yo quisiera empezar con el diputado del Partido Acción Nacional. Salvador, ¿cuál es tu primer sentimiento, tu primer feeling en torno a esta iniciativa que presentó el presidente? ¿Qué opinan en el Partido Acción Nacional? Mira, antes que eso yo quisiera decirte que yo parto de la idea de que podemos ponernos de acuerdo. Y hay que empezar por las cosas con las que nos podemos poner de acuerdo. Estamos de acuerdo que se requiere una reforma energética. Hay consenso como que general en eso, ¿no? De todos y todos los partidos. Estamos de acuerdo en que Pemex necesita un cambio, porque sabemos lo que está sucediendo en Pemex. Sabemos que Pemex necesita autonomía de gestión, y lo hemos platicado y lo han comentado por donde quiera. Se nos presenta una enorme oportunidad para poder modificar Petróleos Mexicanos, y esa es la base de la reforma que se está presentando. No existe ningún punto, como se ha mencionado, de privatización. Es solamente autonomía de gestión. Primero, valdría la pena decir que ya de todo esto hay un diagnóstico. Y hubiera valido la pena que los demás partidos hubieran presentado un diagnóstico para poder comparar. Porque eso le corresponde al Poder Ejecutivo Federal, es el encargado del gobierno, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que tener un diagnóstico. Mira, se hicieron esfuerzos, estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, excelente persona, estuvo Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Petróleos Mexicanos, y también dieron sus puntos de vista. Valdría la pena haber condensado lo que ellos dijeron para tener un punto de partida. Así como también comento lo siguiente, yo creo que a quien nos importa y además quienes tenemos la obligación de presentar iniciativas somos nosotros. Alguien dice, bueno, es que al gobierno federal es al que le interesa. No, no es cierto. Nos interesa. Es un asunto de interés general, le interesa a todo el país, ¿no? Al PRD, al PRI, al PAN, a todo mundo le interesa. Y yo creo que tendremos que, bajo el diagnóstico, que separar 4 áreas fundamentales. La primera área fundamental es la cuenca sur-sureste, o sea, lo que es Chicontepec y lo que son aguas someras, y por otro lado lo que tenemos como aguas profundas. Yo creo que explotando todo esto de manera conjunta podemos llegar a obtener lo que nosotros necesitamos, y además a tener mucho más petróleo y evitar que en 9.6 años se nos acabe el petróleo. Eso es muy importante. A ver, David, desde la perspectiva del PRD, todo esto inicia con una iniciativa del presidente que presenta ante la Cámara de Senadores, y de manera repentina viene una toma a la Cámara de Senadores, después a la Cámara de Diputados. El propio PRD está viviendo un proceso interno muy interesante desde fuera, pero muy doloroso desde dentro. Tú eres un diputado cercano a la corriente Nueva Izquierda. ¿Tú cómo has sentido el proceso político de la reforma energética desde tu perspectiva, diputado del PRD? Bueno, mira, lo primero, doctor, que yo creo que es importante señalar son 2 aspectos. Primero, discutir la iniciativa del titular del Ejecutivo implica ir al fondo del asunto. En primer lugar, nosotros sostenemos que sí hay elementos privatizadores, porque... ¿Pero tú no estarías de acuerdo con la perspectiva del PAN? No estoy de acuerdo en el sentido de que no es comentario, porque sí tenemos aspectos privatizadores. Y me voy a permitir señalarle al diputado... ¿Pero se puede discutir esto en el PRD con un proceso político tan complejo como el que están viviendo? Yo creo que se puede discutir, precisamente esa es la razón por la cual estamos aquí. Porque la razón más importante para nosotros es comunicar y poder que la sociedad tenga claro qué es lo que se está proponiendo. Y voy a la ley reglamentaria del artículo 27. En el artículo 4 de esta ley reglamentaria se le está dando vuelta a la Constitución. La Constitución es muy clara y señala al respecto que no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. En la iniciativa vienen 2 párrafos que señalan específicamente que hay los organismos subsidiarios, el sector social y el privado, podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas. Cito solamente una parte. Podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Y al último hay un párrafo que señala expresamente, diputado,
podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos. Esta es la redacción de la iniciativa, el artículo 4 de la ley reglamentaria. Ahora, en la actualidad ya Con se esto, pueden hacer refinerías. En los Estados Unidos hay una refinería, que opera Pemex, y esto se hace pero con la ley actual. tenemos que ir a los datos, que es la otra parte. Se ha dicho que Pemex no tiene recursos, pero Pemex es la segunda empresa a nivel internacional que tiene utilidades. Es decir, por utilidades somos la segunda empresa en importancia en el mundo. Somos la sexta empresa, según los datos del propio diagnóstico, en producción. Somos la 11ª. En producción. Bueno, entonces no se puede señalar que no tenemos recursos cuando sí los hay. Lo que tenemos que discutir, y en eso coincido plenamente con el diputado, es cómo distribuimos mejor esos recursos. Pemex tiene un ingreso de aproximadamente 1 billón de pesos. Y el gran problema que tenemos es que, bueno, estoy citando los datos del último. Para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Estoy citando y aprovecho. A ver, continúa, diputado, continúa con tu argumento. Aprovecho para esto, mira. Nosotros tenemos que discutir cómo vamos a distribuir estos recursos, porque el problema que tenemos es que tenemos una bolsa, por ejemplo, de 40 mil millones de dólares que están ahí para soportar la deuda del gobierno, es decir, para que el gobierno pueda aparentar que es para mantener las finanzas públicas sanas, ¿no? Sanas. Lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, pero lo que tenemos nosotros que discutir es cómo anualmente distribuimos esos recursos, para que una parte de ese dinero, de ese llamado excedente petrolero, pueda ser utilizado para generar infraestructura, investigación y desarrollo de nuestra propia infraestructura. Porque lo que estamos viendo en esta parte de la iniciativa es que vamos a permitir que, dijo el titular del Ejecutivo, no se iba a privatizar. También se ha dicho en discursos, no se iba a vender un solo tornillo. Sin embargo, aquí se va a permitir que se sustituya la infraestructura que poseemos para que privados puedan ser propietarios. Aunque Pemex mantendría la propiedad del petróleo, y esto sucedería con el propio gobierno, ¿no? El objeto de esto es el petróleo. El objeto no necesariamente es el petróleo, el objeto es que si se quiere, y con esto cierro mi comentario si te parece, sí, si quieren reformar la Constitución, lo pueden hacer. El problema que tenemos aquí es que no se puede hacer un cambio, una transformación de esta naturaleza a través de una ley reglamentaria. En todo caso tendría que irse a reformar la Constitución, y el problema que se tiene es que hay sectores progresistas en el PRI, como sectores progresistas supongo los debe haber también en el PAN, que se opondrían a esta reforma, y que en ese sentido el PAN por sí solo no tiene los votos suficientes necesarios para poder modificar la Constitución, y entonces se está buscando darle de vuelta a la Constitución. ¿Tú lo ves así como un subterfugio para ir por la puerta de atrás? A ver, Mariano.